Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, el tema de hoy es muy edificante. Nos va a ayudar a sopesar, nos va a ayudar a analizar algo de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y a través del tema de hoy, yo los reto y los desafío para que hagan ese compromiso con Dios. Porque todo lo que está en la Biblia, todo se cumple, pero cuando nosotros obedecemos su palabra. Cuando nosotros ponemos por obra la Escritura, entonces el Señor bendice, prospera, cuida, guarda, sobre todo en este tiempo donde el enemigo se ha levantado de muchas formas y con mucha fuerza. Nos corresponde a nosotros, como siervos del Señor, como pueblo de Dios, hacer oposición a través de la oración. Pedirle al Señor que guarde nuestras familias, que guarde los niños, que guarden aún las mismas mujeres, porque usted sabe que con el tráfico de órganos y con esta gente que está buscando, pues todo eso es para beneficio de otros, pero más que a uno le interesa es el dinero. Por eso es importante mantenernos en oración. Y la verdad que hoy, el tema de hoy es muy bonito, muy edificante, y vuelvo y le digo, nos va a ayudar a poner en balanza entre lo que yo estoy haciendo y lo que realmente Dios quiere. Y si la balanza se inclina a que estoy haciendo lo incorrecto, pues tengo que entrar a corregir para que podamos encontrar la bendición de Dios. Hoy vamos a hablar y seguimos hablando de aquella parte de la Escritura de Jueces 1:5, en donde el Señor está diciendo a Josué que nada nos podrá hacer frente. Si en todos los días, Él no dice si es mañana, si dentro de un mes, sino todos los días, en la medida en que yo permanezca con Él, en la medida en que yo me mantenga en Él, voy a obtener el favor de Dios. No quiere decir que porque usted venga un día, lea por allá cada cuaresma un versículo de la Biblia, eso le va a servir a usted para encontrar siempre el favor de Dios. Dice, como introducción, dice, desde el jardín se perdió la relación espiritual con nuestro Dios. Vamos a hablar de eso, pero voy a hacer una introducción para poder entrar al siguiente punto de Josué 1:5. Dice, cuando el hombre desobedece al Señor, se pierde una relación con el Señor. Se pierde, nos alejamos, nos apartamos y seguramente no vamos a encontrar el apoyo cuando más lo necesitamos porque estamos lejos. Estamos lejos de su presencia, estamos lejos de algo que es muy fundamental en la vida de nosotros, que es la palabra del Señor.
Por eso dice que Adán y Eva, desde esa época se perdió esa relación espiritual. Y ahora el hombre entró a ser una persona natural o carnal. Y ahí, con la obra de Cristo, Él está haciendo que cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor, los que estamos buscando todos los días caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, entonces vamos a mantenernos en esa relación espiritual. Y vamos a mirar cómo y de qué manera yo sé si estoy en el Espíritu o no estoy en el Espíritu. Dice, por tal motivo, Él mismo da un proceso para buscar lo perdido. ¿Qué se perdió? Mi relación con Dios. Nos perdimos de la vista de Dios, nos perdimos de la gloria de Dios, nos perdimos de la gracia de Dios cuando Adán y Eva cometieron un pecado. Por eso, la pregunta del Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dios no lo sabía? Claro que sí. Pero Él nos está diciendo a nosotros, ahora usted ¿dónde anda? Ahora usted anda en la tierra, usted anda en las tinieblas, usted anda en la oscuridad. ¿Por qué? Porque usted desobedeció el mandato del Señor. Porque nosotros no obedecemos su palabra. Por eso, cuando ellos desobedecieron el mandato, nos perdimos, o ellos se perdieron de la visión de Dios y de oír al Señor y de la presencia, porque recuerde que Dios, dice la palabra, que ellos escuchaban la voz de Dios. Cuando yo me alejo del Señor, yo pierdo el sonido de la voz del Señor y confundo la voz de Dios con la voz del hombre, con la voz del adversario, con mi propia voz. Por eso el Señor dice, ¿dónde estás tú? Eso quiere decir que se había perdido ¿qué? El sonido de la voz del Señor. Ahora, si Dios está inquieto, si Dios está preocupado, porque ¿en dónde estamos nosotros? ¿En qué sitio nos encontramos nosotros? En el mundo nos encontramos basados en qué, en qué fe, qué es lo que me rige, qué es lo que me ayuda, la palabra, la Biblia, o qué palabra es la que me está edificando y me está ayudando a mí a mantenerme dentro del proceso de Dios. Por eso, Mateo 15, 24 dice lo siguiente. Mateo 15, 24 dice, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que el objetivo del Señor es encontrar lo perdido, encontrar al que está allá afuera, esclavizado en las drogas, esclavizado en un pecado, esclavizado en una costumbre pagana, en donde nosotros nos encontramos. En donde, si el Señor le preguntara, ¿en dónde estás tú? ¿Qué le diríamos al Señor? Si Él hiciera esa pregunta en nuestra vida, ¿cómo le responderíamos? Dios sabe en dónde estamos nosotros. Él conoce los pensamientos, Él conoce lo que estamos sintiendo, Él sabe nuestras obras y nuestro caminar. Pero Él lo que le quiere preguntar es a usted y a mí, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con lo que yo le he dado, con lo que yo he hecho contigo? ¿Dónde estamos? Por eso, debido a esa pérdida, es que el Señor envía a su Hijo. El Señor envía a ¿quién? A buscar el perdido, a buscar la base para todo lo que el plan que Dios tenía para la tierra. Y era el pueblo de Israel. Israel es el pueblo del Señor, Israel es la base, Israel es y será la luz para cada uno de nosotros. Por eso es que es necesario saber y conocer todo lo que sucede con ellos, porque lo que les pase a ellos nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y ahorita con su lucha y su batalla que tiene con todos sus enemigos, pero una de las cosas que me he asombrado es que nosotros no sabemos Dios qué es lo que le ha dado a ellos para que se defiendan de sus enemigos. Porque oía y veía un documental de un arma que ellos tienen, que antes de que el enemigo envíe sus armas, ellos ya saben, y lo que hace esta tecnología o esta arma que Dios le ha dado a ellos
es que cuando sale el misil, sale la bomba o sale cualquier cosa, ese aparato o esa cosa que ellos tienen desarma eso y el arma cae sobre ellos mismos. O sea, por eso no llega a Israel, por eso no llega al pueblo de Dios. Y yo decía, Dios, esto es impresionante, ¿qué es lo que Dios le ha dado? Nosotros sabemos que Israel es la nación que más, ¿cómo es que se llama esto? De los premios que se le ha dado a este pueblo de Israel. Einstein era judío, reconocimiento, los Nobel, el país que más ha ganado es Israel por todo lo que ellos saben, por todo lo que Dios le ha dado, a pesar de que es una tierra que solamente mide 25.000 kilómetros y que el avión dura un minuto atravesar todo su pueblo, toda una nación. Y uno no sabe qué es lo que Dios le da, que es su pueblo. Y ellos son los que nos marcan la pauta. Si ustedes leyeron la forma de la lectura, como estamos teniéndola ahora, la escritura dice que ellos son nuestra luz. Y ellos fueron para que nos iluminaran a nosotros. Y esa es la tarea que vino a hacer el Señor. Hacer luz para nosotros los gentiles, los que no somos directamente del pueblo de Israel, sino que somos una cosa es ser quebrado y otra cosa es ser injertado. Son dos cosas muy distintas y eso es importante conocer. Israel fue quebrado, nosotros fuimos injertados. El quebrado quiere decir que el Señor lo desgajó, pero el gajo permanece en el palo. Nosotros estamos fuera, por eso vamos a ser injertados, vamos a ser puestos en el árbol. Por eso es importante conocer los conceptos. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que me está hablando el Señor. Bien. Dice así, en cada generación Dios ha escogido personas con un fin específico. Perdonar los pecados y culpas del mismo pueblo. Sacarlo de la esclavitud del pecado y de la culpa. Fíjese que siempre el Señor en cada generación ha venido buscando personas. Hombres, mujeres, jóvenes, como David, que tenía 15 años cuando fue llamado a ser el rey. Daniel, cuando fue sacado de la casa. O sea, Dios sabe que necesita personas, o no es que Él necesite, sino que sabe que puede usarnos a nosotros y Él elige aquel que tiene un corazón dispuesto para Él. Aquel que Dios sabe que quiere obedecer, porque Dios es una persona que no quiere nada con Él, que no le agradan las cosas de Dios. ¿Para qué lo va a llamar si para Dios va a perder el tiempo porque no hay la disposición de corazón de esa persona que Dios quiere utilizar para bendecir a la casa, bendecir al hermano y también para bendecir a su pueblo? Dice el Señor, la primera generación fue la generación de Moisés. Moisés fue elegido por Dios como una vasija de honra. Recuerda lo que Pablo nos habla. Pablo nos habla de dos vasijas, la que es usada para honra, que es para mostrar la gloria de Dios, y aquella que va a ser usada en deshonra, ¿para qué? Para venir a hacer oposición a las cosas de Dios. Pero ya sabemos que las vasijas de deshonra son las que irán al infierno. Pero las vasijas de honra, vamos a ir al reino de los cielos. Dice que Moisés fue la vasija escogida. Además, cada uno de nosotros que hemos sido escogidos por Dios, vamos a ser tratados. Vamos a ser pasados por el desierto. Y nosotros vemos que en el desierto el pueblo de Israel tuvo hambre. El pueblo de Israel tuvieron sed. El pueblo de Israel lucharon batallas. El pueblo de Israel sintieron miedo, tuvo guerras, vivieron muchas situaciones, luego nosotros también. No crea que porque nosotros estamos con Jesús, nosotros no va a pasar nada. Claro que sí, porque entonces no habría equilibrio. Dios haría acepción de personas y Él no hace acepción de personas. Por eso cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, cada uno de acuerdo al trabajo, la tarea que Dios tiene con aquel que ha sido llamado. Moisés, Dios lo eligió
¿Por qué? Porque él estaba cuidando las ovejas de su suegro, porque de un puño había matado a un egipcio. Y entonces el egipcio lo iba a matar y terminó huyendo y terminó casándose con una madianita. La palabra del Señor nos habla de que Moisés, después de que vivió 40 años en Egipto, donde aprendió su cultura, aprendió sus dioses, aprendió su idioma, aprendió a escribir, esa persona que tenía un conocimiento era la que Dios iba a utilizar ¿para qué? Para dejar los escritos, para que le enseñara a los demás lo que Dios le enseñaba a él y que lo que Dios le mostró, él lo dejara escrito para que hoy nosotros pudiéramos leer. Por eso Dios va a usar el conocimiento que le ha dado a usted, de acuerdo a lo que usted sabe, de acuerdo al conocimiento que usted sabe, Dios lo va a usar para que usted lleve su gloria, para que nosotros hablemos de la presencia del Señor. Él duró 40 años en el desierto. La Biblia no me habla, seguramente en el frío, en el calor, muchas situaciones, con cuántos animales tuvo que encontrarse, todo lo que él tuvo que vivir en el desierto. Y todas esas pruebas, todas esas dificultades, todas esas cosas, le ayudaron a él a que cuando ya Dios dijo, ya Moisés está listo, ya Moisés está preparado, ahora yo me voy a manifestar a él. Ahora yo voy a hacer presencia en ese corazón, en esa vida, porque tengo una tarea con él. Para alguien que clama, para alguien que llora, para alguien que tiene una necesidad, para alguien que no quiero ser oídos sordos a un clamor, a un lloro, a una enfermedad, a una dolencia. No quiero ser oído, por eso voy a usar a alguien. Pero ese alguien debe haber pasado por el trato de Dios. Debe haber pasado situaciones difíciles para poder entender el dolor de mi hermano, para poder entender la situación de aquel que yo voy a ir a llevarle el mensaje, de aquel que yo voy a ser usada por Dios para que Dios pueda manifestar la vida de esa persona. Y por eso dice que Dios le apareció a él, Dios le apareció a Moisés en medio de una zarza de fuego que ardía, pero que la zarza no se consumía. Y eso le llamó la atención a Moisés. Dios tal vez va a hacer presencia en nosotros, se va a manifestar a través de una sanidad para nosotros, a través de una situación en nosotros. Dios va a hacer presencia, Dios se va a manifestar, porque esas manifestaciones de Dios me van a ayudar a mí a creer en Él, a creer en Él y a creer en su palabra. Porque hermano, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, todos ellos se basan en este manual, en la Biblia, en la palabra de Dios. Que Dios obre, sí, pero es que Él va a obrar de acuerdo a la Escritura. Que Dios me sane, pero es que la Biblia me dice de qué manera Él me va a sanar. Que Dios, es que la Biblia dice de qué manera lo va a enriquecer. Y si yo no conozco la Biblia, ¿cómo yo voy a hacer y a poner por obra la Escritura para yo recibir de Dios? Por eso es importante la lectura de la Escritura, hermano. Fíjese algo bonito que decía la hermana Esperanza. Ella había leído Génesis y sabía que lo comparaba con Juan. Pero miren lo que Dios añadió, lo que dice Isaías. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios va a añadir a este conocimiento de acuerdo a este mover de lectura la palabra de Dios. Y con todo lo que cada uno de ustedes aporta, nosotros vamos también a tener ese conocimiento para poder tener una amplitud más de lo que es la bendición, las manifestaciones de Dios. A sacar tantas cosas que tenemos en la cabeza que no son bíblicas, que hemos oído porque creemos que porque fulanito tiene esto y esto, seguramente, pero cuando vamos a la Escritura no tiene peso bíblico. Y lo que no tenga peso bíblico no le sirve a usted. Es una herejía, es una mentira y estamos parados sobre él. Estamos parados sobre algo que el fuego puede venir y acabar con todo, porque no estamos parados sobre el oro, la plata y las piedras preciosas. Por eso es importante ir al fuego, es importante ir a la prueba, es importante pasar por el desierto,
Y en el desierto hay hambre, en el desierto hay frío, en el desierto hay enemistades. Y eso es cómo usted va a reaccionar. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar la situación por la que Dios me está pasando a mí? ¿Voy a pelear? ¿Voy a decir? ¿O simplemente le digo, Señor, como dijo María, hágase conforme a su voluntad? Cuando nosotros le digamos eso al Señor, es porque estamos seguros de que realmente vamos a hacer lo que Él está diciendo que estamos llamados a hacer, a cumplir la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que luego Él se le apareció el ángel y le dio instrucciones a Moisés. Y Él le dijo, yo lo voy a mandar a usted, pero no lo voy a mandar solo. Olvídese que Dios nos va a mandar solos a enfrentarnos. Dios, ¿qué le dijo? Mira, Moisés, voy a ponerte a tu hermano, pero también voy a poner a un pueblo y vas a tener problemas con ese pueblo, pero yo estoy con usted. Y yo voy a hacer que ese pueblo crea que yo estoy con usted para que ellos aprendan a quererme a mí y a aceptarme a mí como su único Dios. Por eso Dios hace y se manifiesta en nosotros de mil formas, de mil maneras, para que usted crea que Él está en usted y podamos llevarle el mensaje a los demás. Podamos llevarle la palabra de Dios a otro que no tiene fe, que en el camino se le perdió o cualquier cosa que haya sucedido en su vida que ahora no quiere nada con el Señor. Y dice la Escritura, vámonos a Isaías 49:6. Isaías 49:6. Dice así, Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Cuál era la tarea de Israel? Ser luz para nosotros. Esa es la tarea de Israel. Ser luz, porque el Dios de ellos, donde ellos fueron participantes de la gloria de Dios y vivieron tantas maravillas, ellos tenían que enseñarnos a nosotros que no teníamos ese privilegio a conocer de Dios. Por eso aquí Él estaba diciendo, vaya, lo voy a mostrar su hermano Aarón y también el pueblo. Y por eso Él bajó, se fue, llamó a Aarón, le contó lo que Dios le habló y luego se presentaron delante de los ancianos, delante de todo y le dijo, esto es lo que Dios mandó a hacer. Y ellos dijeron, pues si Dios lo mandó, pues queremos ver señales, queremos ver, porque desafortunadamente a nosotros, si no vemos, no creemos y somos peor que Santo Tomás. Porque Santo Tomás al menos dudó una vez y nosotros dudamos todos los días. Porque dijo, hasta cuando yo no vea, no toque y meta los dedos en las heridas del Señor, no voy a creer que Él resucitó. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tomás, bendito aquellos que sin ver han creído. Venga, haga lo que usted quiere. Venga, introduzca el dedo aquí en el costado, aquí en mis manos, para que usted crea. Por eso somos benditos los que no hemos visto a Él, pero sí hemos sentido su presencia en la manifestación. ¿Creemos en Él? Sí, porque creemos en su palabra. Porque hemos visto de mil formas como Él se ha manifestado en la vida de nosotros. Por eso dice que Él envió y luego ¿qué hizo? Moisés fue y se presentó delante del faraón con Aarón. Unas plagas las hizo Aarón, otras plagas las hizo Moisés y otras plagas las hizo Dios. Cuando la plaga iba a tocar directamente a Egipto, no las hacía Aarón, no las hacía Moisés, porque Moisés había vivido en esa tierra y en esa tierra le habían dado de comer, le dieron protección, le habían cuidado. Y Dios no va a ser desagradecido con aquel que le ha tendido a usted la mano. Por eso las plagas de Moisés son diferentes. Cuando Él las hizo, no tocaban directamente al pueblo de Israel como tal. Porque Dios sabe hacer las cosas, hermano.
Y por eso el Señor lo envió, lo enfrentó. Y cuando ellos vieron que a uno, por decir aquí y allá, uy, pero allá está lleno de moscas, allá está la oscuridad, pero nosotros tenemos luz, pero nosotros estamos bien, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere colocar en medio de usted y yo su presencia. Dios quiere colocar en medio de usted y cada uno de nosotros su nombre. Y eso es lo que se llama habitar en su presencia. Y Dios quiere habitar en medio de nosotros. Y en medio de ustedes su corazón. Y nosotros debemos aprender qué es lo que me está diciendo el Señor. Y por eso el Señor le está diciendo a Isaías. Esa era la tarea del Mesías. La tarea del Mesías era a través de Jesús, a través del Señor. Él venía aquí a redimirnos a nosotros, para que nosotros también tengamos la luz del Evangelio. Lucas capítulo 3, 29 al 32. Dice la palabra del Señor. Lucas 3, 29 al 32. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a su palabra. Porque han visto mis ojos mi salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. El 32. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo de Israel. Fíjense que aquí el Señor está diciendo que para qué venía Cristo. ¿Para qué venía el Señor? Y esto se lo dijo el sacerdote cuando fueron a presentar al Señor al templo. Y es lo que me dice ahí el Señor en Lucas 3, 32, dice, ¿cómo? Capítulo 2, bueno, yo tengo aquí, bueno, sí, capítulo, sí, veía a Miriam que estaba como perdida. Y yo dije, ay Dios. Bueno, Lucas 2, 32. Dice, luz para revelación a los gentiles. Fíjese, este término revelación es algo que está escondido, es algo que está oculto, es algo que Dios quiere mostrar. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo. ¿Para quién? Para el que lee, para el que guarda y para el que pone por obra la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros hacemos lo que Dios dice y guardamos su palabra, usted recibirá la revelación de Dios a través de su palabra. Eso es lo que dice el Señor. A eso vino el Señor, a revelarse a aquel que no pertenece a su pueblo, porque Israel sí lo conoce. Y han visto con sus ojos las maravillas de Dios. Y el Señor quiere revelarse a aquel que no es de su pueblo nato, porque no tenemos ni papá ni mamá judíos, pero para nosotros es la revelación. Él va a mostrar, por eso él mismo dice en las parábolas, que dice, el reino de los cielos está escondido. El reino de los cielos está escondido en una medida de harina, en 3 medidas de harina. El reino de los cielos es semejante a una perla escondida, porque el reino del Señor, que es para nosotros los gentiles, está escondido detrás de cosas. Y nosotros tenemos que estudiar qué es lo que está escondido. ¿De qué manera yo tengo que prepararme para qué? Para irme con el Señor. El pueblo sabía que iba a venir un profeta. Ellos saben que iba a venir un profeta. Por eso le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta que ha de venir? ¿Eres tú Elías? ¿O quién es usted? ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos conocían, no tenían la revelación. Porque los sacerdotes se preocuparon más por enseñarle doctrinas, por enseñar mandatos de hombre, no enseñar realmente lo que dice la Escritura. Y eso no quiere el Señor para nosotros. El Señor quiere revelarse, porque esa es la tarea. Él quiere mostrar, por eso dice que Él es la luz.
Porque cuando hay algo perdido, ¿usted qué pone? Muchas luces, ¿cierto? Como la mujer que se le perdió el dracma. ¿Y qué hizo? Prendió velas por todos los lados y llamó a todas las amigas que le ayudaran a buscar la monedita de oro. Y cuando la encontró, ¿qué dijo? Venga, alégrense conmigo porque he encontrado lo que he perdido. Y nosotros nos encontró el Señor. A nosotros nos encontró el Señor. Y entonces, ¿por qué nosotros nos escondemos? ¿Por qué no hacemos lo que dice la Biblia? ¿Por qué no hacemos lo que la palabra de Dios nos manda, hermano? Porque el Señor vino por usted y por mí, que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque su pueblo vino, no lo conocieron, no lo aceptaron. Entonces dijo, entonces ahora lo que era para usted se lo voy a dar a un pueblo que me buscaban sin ser buscados, que me buscaban sin ser llamados. No era su Dios, pero ahora voy a ser su Dios. Y eso lo dice la Escritura. Ahora, dice el Señor que hablar de revelación es volver a mostrar. Por eso el Señor puso un velo entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió, cuando Cristo fue al madero, el velo se cortó, se abrió y ahora nosotros podemos conocer. Pero es que no está a la vista. Las mejores cosas están escondidas, ¿sí o no? Las mejores cosas no es porque usted se muestre que usted la va a buscar un hombre. Entre más nos mostremos, menos somos interesantes. Por eso, las perlas preciosas, ¿dónde están? Entre una concha. El oro está metido en la tierra. El petróleo está en el fondo de la tierra y hay que irlo a buscar. Así es la presencia de Dios. La presencia de Dios no está allá arriba, no está allá, está aquí. Aquí en este manual. Aquí en cada palabra hay una perla escondida. Arme su collar de perlas. Ármelo con cada parte de la Escritura para que nosotros podamos vernos agradables a Dios y agradables delante de los demás. Por eso, la revelación dice es sacar algo que está escondido. Dice el anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Qué es lo que Dios está buscando desde el principio? Dice que el anhelo de Dios es habitar en medio de nosotros. Vámonos a Juan 14, 23, por favor. Juan 14, 23. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor. Respondió el Mesías y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Este versículo es supremamente importante. Este versículo nos va a enseñar grandes misterios que tiene el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Recuerde que Dios le dijo a Moisés que no tuviera temor porque él iba adelante. Moisés le dijo, si su presencia no va delante de mí, yo no voy. Y el Señor dijo, no, le voy a mandar con Aarón. No me sirve el humano. Es usted el que me sirve. Y por eso el Señor dice, listo, entonces yo voy. Pero si yo no busco la presencia de Dios, si yo no le digo al Señor, vea Señor, si usted no está conmigo, yo no me muevo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que me da a mí seguridad. Pero no es que Dios venga en persona, porque Dios está allá arriba y el Señor sí nos mandó algo que está en nosotros de la manera y la forma como usted la quiera pintar al Señor. Y por eso el Señor dice que lo primero, dice cuando le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Recuerde que el primer aspecto es en el espacio. El espacio es mi corazón. Nadie podrá venir a mi corazón si es Él el que mora en mi corazón. Si mi amor es para Él. Por eso el Señor que dice, usted me ama. Si usted me ama, ¿sabe qué dice? Mi Padre le amará. ¿Qué quiere decir? Voy a ser aceptada por mi Padre. Voy a formar parte de la redención.
voy a formar parte de la novia, voy a estar en el reino. ¿Por qué? Porque he amado a su Hijo, porque he aceptado al Señor, porque creo en Él, en su obra redentora. Y por eso Él dice, mi Padre le amará. Lo segundo que me enseña el Señor en cuanto a nadie te podrá hacer frente es en el modelo de vida que el Señor quiere, que está escrito en su palabra. Por eso dice que es el actuar, que es el comportamiento, cómo es su estilo de vida, cómo caminamos con el Señor, qué estoy haciendo con mi vida, qué pensamientos cruzan por mi mente, qué sentimientos tengo en mi corazón, qué estoy haciendo con mis manos y mis pies. Si eso está de acuerdo a lo que dice la Escritura, espere la bondad de Dios, espere la bendición del Señor y seguramente nos iremos al reino de los cielos. Dice el Señor que lo otro es el confiado. ¿Usted está confiado en Dios? Recuerde que el estar confiado soy yo. Yo tengo confianza en que Dios me va a sanar. Yo estoy seguro de que Dios me va a prosperar. Yo estoy seguro de que Dios es mi redentor. Porque recuerde que el confiado se refiere a mi seguridad en los hechos de Dios. Yo confío en el Señor. Yo espero de Dios. Y yo siempre le digo al Señor, aquí estoy, usted mira a ver qué va a hacer. Si usted no me guarda, si usted no me cuida, si usted no me protege, si usted no me mantiene sana, entonces ¿cómo clave, Señor? Pero Él solo sabe lo que está haciendo. Y por eso dice que la confianza, es que yo le tengo confianza. Usted le puede tener confianza a su esposa. ¿Qué quiere decir? Que usted está seguro de sí mismo que esa persona no va a actuar en contra de usted. Esa es la confianza. Tener seguridad que los hechos de esa persona que mora en su corazón, sea su papá, su mamá, su familiar, su pareja, no se la va a jugar. Igualmente tiene que sucederse en nosotros. Yo debo estar segura de las manifestaciones futuras de Dios en mi vida. Pero sé que son buenas si yo estoy haciendo lo que dice la Escritura. Si yo estoy caminando lo que dice la Escritura. Si yo estoy haciendo lo que dice acá. Pero si yo digo, creo en Dios, pero mis obras son malas. Creo en Dios, pero no estoy haciendo lo correcto. ¿Cuál Dios? El diablo cree. Y él tiene más temor que nosotros porque él tiembla ante la presencia de su Padre. Nosotros ni tememos ni temblamos. Lo pasamos por encima. Nos da igual porque seguimos cometiendo los mismos. Y por eso dice aquí el Señor, el cuarto concepto de lo que el Señor le está diciendo a nosotros, como se lo dijo a Josué, como se lo dijo a Moisés, como se lo dijo a David, como se lo dijo a todo aquel que ha sido llamado para hablar el honor a su nombre. ¿Y qué le dijo? Mi presencia. Nadie le puede hacer frente. Mientras estemos aquí, yo confío en el Señor, a mí nada me puede pasar. Puedo vivir alguna situación. Puedo pasar, ¿por qué? Porque voy a ver que Dios está a mi alrededor. Porque puedo ver que el Señor está en mí. Porque puedo ver que el Señor me está enseñando a sentir temor. Porque se me presenta algo y yo digo, no, porque voy a perder mi comunicación con Dios. No, porque me voy a alejar de Dios. Y dice, el saber es el otro concepto que me va a ayudar a mí a que nada, mientras esté acá, nada va a venir contra mí. Porque el saber tiene que ver con el conocimiento. Y si yo conozco la palabra de Dios, entonces sé que estamos expuestos a muchas cosas. Porque ¿cómo se prueba el oro? ¿Cómo se purifica la plata? No es el fuego. ¿Y el fuego qué representa? Las pruebas. El fuego que representa la palabra de Dios. Cuando alguien da una palabra y esa palabra caló, esa palabra me golpeó, esa palabra me hizo ver, me dolió,
Recuerde que eso es lo que el Señor decía. Es una palabra de fuego. ¿Y la palabra qué es? Espíritu. Luego, si el espíritu, la palabra del Señor es espíritu, y el espíritu es fuego, ¿qué está recibiendo usted? Una palabra de parte de Dios que la quiere formar, que le quiere decir, hey, estás haciendo lo malo delante de mis ojos. Hey, no es de esa manera su comportamiento. Esa palabra que me quema. ¿Y el fuego qué hace? Quema. El fuego quema lo que no sirve, y lo que es de Dios permanecerá y se purificará y nos santificará. Pero lo que no es de Dios, la paja, la madera y el heno será quemado por el fuego. Así es como el Señor empieza a decirle, mira, eso que tienes, vino el fuego, y el fuego lo probó y resulta que se quemó y no quedó sino el cimiento, Cristo Jesús. Y ahora que nos toca, vuelve a edificar, vuelve a levantarse, vuelve a hacerlo, pero ahora basado en la palabra del Señor. Vamos a mirar el quinto elemento, no la película. El quinto elemento era el amor, ¿cierto? Sí, era ese, ¿cierto? La película, el quinto elemento era el amor. Bien, vamos a hablar de el quinto elemento o lo que el Señor le estaba diciendo a Josué cuando le estaba diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Entonces, ¿qué significa? El elemento es habitar. Fíjense que habitar, la canción que nos puso Norita, me dio mucho gozo porque ella dice, el que habita al abrigo del Altísimo, creo que era la canción. Pero cuando ella colocó eso, yo dije, Señor, gracias, porque las dos palabras que vamos a trabajar la tenía la canción. Y eso le da a uno la seguridad de que hay espíritu, hay unión en la parte espiritual. Porque cuando nosotros estamos en el Espíritu, con el Espíritu, usted y yo pensamos igual, sentimos igual y podemos llegar a hablar igual porque el Espíritu es uno solo. La palabra es una sola, la verdad es su palabra. Habitar. Dice el Señor, habitar es el modo, óigame bien, para que usted empiece a analizar y a pensar si realmente estamos habitando con Él y Él quiere morar en medio de nosotros. Habitar es el modo de vivir de una persona en un lugar. Fíjese, la Biblia me enseña que la palabra habitar es un modo, es una forma de ¿qué? De mi vivir. De mi vivir, de mis acciones y de mis comportamientos. Por eso se dice, depende de tu conducta, yo te bendigo o yo te disciplino. Los hechos, yo le decía, Señor, yo no entiendo si la gente dice que las obras no me salvan, entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué me las va a pesar? ¿Por qué usted me va a llevar a balanza, a pesar mis obras y mis acciones? Si dice que mis obras no me salvan, entonces ¿por qué usted pesa el espíritu, pesa las acciones, pesa mi mente y pesa mi ser? Entonces explíqueme eso, Señor. No lo entiendo. Entonces fíjese que hay que entender lo que me está diciendo, porque no, las obras no, es la fe. Y si usted dice, ¿tiene fe? Pero usted no tiene obras, ¿qué dice el apóstol? Vana es su fe. Entonces yo le preguntaba al Señor hace unos días que estaba leyendo eso, sobre el Señor pesa los espíritus. ¿Y el espíritu qué es? La palabra. ¿Cuánta palabra de Dios habita en su corazón? Las obras son pesadas, dice el Señor en su palabra. Si no miremos a Belsasar, ¿por qué el Señor lo mató?
Porque dice, pesé sus acciones, pesé sus cosas y te hallé falta, porque sus obras fueron malas y esta noche vendrán por ti. Llegaron los Medas y él terminó muerto. Pero fíjense que es importante conocer, porque es que a nosotros nos han enseñado muchas cosas que no son verdad. Y por eso cuando uno tiene la oportunidad de leer la escritura, uno tiene que decirle al Señor. Yo se lo dije al Señor hace unos días. Yo le dije, Señor, la palabra balanza, usted dice que usted pesa el espíritu, usted pesa las acciones de los hombres, usted pesa el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo va? ¿Quién es la que lo va a medir? Es el manual, la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él escribió, de acuerdo a lo que usted hizo, usted recibirá una recompensa. ¿Sí me entienden ahí? Por eso es importante, hermano, leer la escritura y mirar y decir, Señor, ¿cómo así que aquí que esto y allá? ¿Y cómo así? Porque hay que entender, porque para no seguir hablando y enseñando herejías. Porque la gente cree que porque hacen una oración de fe, con eso tiene. Y yo le escuchaba a alguien, a los instructores, él nos decía, ¿quién dijo que una oración que ni siquiera se encuentra en la Biblia es factor de su salvación? ¿Dónde está eso? Y yo me quedé así cuando dije, uy, eso yo también se lo pregunté a la gente. Dijo, nadie. La Biblia no dice que porque usted haga una oración que la inventó el hombre, usted es salvo porque cumpla esto. Sus obras van a ser pesadas, su pensamiento va a ser sopesado, de acuerdo a lo que dice la Escritura. No una oración, y nosotros brincábamos en una pata porque la persona hacía la oración. Mira el golazo tan bravo que nos metió el diablo. Y decíamos, no, él ya es salvo porque es que hizo la oración. Y aún en esa época uno, oye, los pastores, pasen adelante los que quieran la salvación. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Ese es el problema, hermano. Por eso el Señor, ¿qué está haciendo? Se está revelando, pero le está revelando su palabra a aquellos que nos sentamos a estudiar la Escritura, que nos sentamos a conocer el misterio de Dios para poder enseñar la verdad de su palabra. Dice el Señor que habitar es un modo de vivir. Analice cómo es su modo de vivir. Amargura, tristeza, siente lloro y lamento porque usted no tiene lo que usted quiere en su corazón. ¿Cómo es su estilo de vida? Usted está esperando que Dios lo enriquezca y seguramente Dios viene mañana. ¿Quién le va a dejar todo ese dinero? Entonces aquí el Señor le está diciendo, ¿cómo vives? ¿Cuál es ese modo? Y dice que habitar también hace referencia a la morada, no el color morado. Eso es distinto, porque el color morado dentro del Señor representa la realeza del Señor. Pero aquí el Señor dice, la morada es el sitio donde vas a vivir su forma. O sea, en ese sitio donde usted llegó, ahí en ese sitio es donde usted va a empezar a expresar, a mostrar un modo de vivir, una manera de hablar, una manera de ser. A eso hace referencia a la morada. Fíjese que, y también habitar es ocupar un espacio. Y ocupar un espacio es que usted llegue a tomar posesión y posición de un sitio que Dios le ha dado. Y ese sitio, recuerde que le estoy hablando es para su corazón. No es que usted diga, ay, mi morada es la carrera 29 con 17. No, es aquí en mi corazón. ¿Cuánto nosotros le hemos permitido al Señor que more aquí? Porque a Dios no le interesa allá afuera, le interesa lo que hay dentro. Él quiere morar dentro de mi corazón. Él quiere ser el rey de la mente suya. Por eso él dice que es ocupar un espacio, es tomar posesión de un lugar o un sitio. Y fíjense que habitar en la Biblia significa recibir. Y esto
Significa establecerse en un lugar o habitar en un lugar o en un sitio. Fíjense lo que el Señor quiere. El Señor quiere habitar en nosotros y que nosotros habitemos en su presencia, dice la palabra. Fíjense que en el hebreo la palabra habitar significa morar, sentarse, permanecer, tener una vivienda, vivir entre personas, poner algo o a alguien en un lugar. Y lo que más me llamó la atención es que la palabra habitar significa en medio de. Esta palabra habitar en el hebreo aparece 529 veces. 529 veces aparece la palabra en medio de. Y por eso la palabra del Señor, Adán y Eva fueron puestos en el jardín. ¿Para qué? Para que desarrollaran un estilo de vida, para que moraran en un lugar que Dios les había dado, para que cuidaran y protegieran y cumplieran la voluntad de Dios. Dios los puso en medio de. Igual los israelitas fueron a morar a la tierra de Canaán. Fueron a morar allá, pero para llegar allá tuvieron que salir de Egipto, vivir 40 años en el desierto, pasar el río Jordán, ser circuncidados, entrar a pelear y a luchar igual que lo hicieron sus antepasados. Eso no es que Dios nos va a quitar que usted batalle y luche, eso es falso. Porque yo siempre he dicho al Señor, ¿cómo así, Señor? Cuando uno conoce la historia de todo lo que vivieron los profetas, de todo lo que vivieron los antiguos, tanto que vivían, y nosotros con una simple oración vamos a entrar al reino, a mí me parece que usted no es equitativo. A mí me parece, Señor, que usted está haciendo acepción de personas. ¿Cómo ellos dieron su vida? Fueron aserrados, fueron metidos en una caldera con aceite y ellos dieron la vida por usted. Y nosotros, con una simple oración que ni siquiera es bíblica, vamos a entrar al reino. Perdóneme, Señor, ahí sí pongo en duda muchas cosas. Y fue cuando Él me dijo, eso no es así. Eso no es así. Cada uno de nosotros tendremos que vivir lo que Él tiene asignado en su libro de vida y en su manual de obras. ¿Para qué? Para que usted sea santificado, purificado, y usted pueda entrar al reino. El sufrimiento trae santidad, dice el Señor. El sufrimiento, cualquiera de la forma como Dios me lo haya puesto, me trae purificación para que yo entre a buscar y a pelear en la buena expresión, relación con Dios. No pelear, no discutir, sino decir, bueno, Señor, ¿y aquí qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me va a sanar? ¿Cómo me va a curar? Porque el Señor dice, que a Pablo no le quitó el aguijón. Bástate mi gracia, porque su debilidad, en mi poder, mi poder se va a engrandecer en usted. Porque Él mismo dijo que yo soy jactancioso, yo soy soberbio, porque yo conozco, porque fui instruido por Gamaliel. Ay, entonces yo me voy a engrandecer y aquello que me permita a mí engrandecerme, no me lo va a tumbar. Dios me va a tumbar ese rey, Dios me va a tumbar esa corona o esa exaltación y esa situación, porque así no funciona el Señor. Entre más humildes nosotros seamos ante su presencia, más agradable nosotros somos para Él. Y más rapidito Dios obrará en medio de nosotros. Ahora, dice, el objetivo del Creador es que Él ha querido morar en medio de nosotros como centro de nuestras acciones. El habitar, o sea, cuando Dios dice, yo quiero habitar, que ustedes habiten en mi presencia, o nosotros queremos habitar en la presencia de Dios, está basado en dos cosas. El habitar en el Señor y con el Señor está basado en dos cosas, en su ser y en su estar. En su ser, sus pensamientos,
nuestros sentimientos y nuestra obediencia. Y la otra tiene que ver con el estar, perdón. Dice, el objetivo del Creador es que Él ha querido morar en medio de nosotros, como centro de nuestras acciones. El habitar está relacionado con dos cosas. El ser, de acuerdo a que tú piensas, lo que tú sientes y tus obras, que se relaciona con la voluntad suya con respecto a la voluntad del Señor. Y la otra dice, y con el estar. Y el estar se forma, dice, el estar es la forma de cómo usted y yo construimos vivir espiritual con el Señor. Si a mí Dios me llamó a estar en su presencia, Él viene a cambiar mis pensamientos. Él viene a cambiar y a sanar mis sentimientos. Y Él viene a cambiar mis obras de la carne por el obrar del Espíritu de Dios. Por eso dice que el habitar en la presencia de Dios se relaciona con el ser de usted hacia usted y de usted hacia los demás. De sus pensamientos hacia los demás y el pensamiento que tiene usted para con Dios. Eso es lo que significa en el hebreo el habitar. O sea, yo habito porque yo quiero pensar como Dios piensa. El habitar en la presencia de Dios es que yo siento lo que Dios está sintiendo. Amarlo a Él, aceptar la obra de Cristo, y amar a mi prójimo y amarme a mí mismo. Eso es lo que significa habitar, que tiene que ver con el ser. Y el estar es como yo empiezo a construir mi templo para Dios. Cómo yo empiezo a levantar o a erigir la casa de Dios a través de lo que yo pienso, a través de lo que yo siento y de acuerdo a lo que yo obro, si está de acuerdo a la Escritura. ¿Sí me hago entender? No es que diga, Señor, quiero habitar en su presencia. Claro, yo quiero que usted habite. Sus pensamientos. ¿Dónde tiene la loca de la casa? Su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Lleno de espinas y cardos? ¿Y sus acciones, sus obras, cómo son? ¿Son agradables a mí? ¿Producen humo de ofrenda para mí? ¿O qué? ¿Hueles a pecado? ¿Hueles a pecado? ¿No hueles a humo de aroma de incienso, como dice la palabra? Por eso el Señor está diciendo, ¿cómo estamos levantándonos como edificios, como iglesias, como templos del Señor? Analice, hermano. Analice si los pensamientos suyos son los que están escritos en la Biblia. Por eso Él dice, yo voy a poner mis pensamientos en ti. Yo voy a morar en su corazón. Yo soy el que voy a dirigir tu vida. Porque es que Dios es el que conoce cuál es el plan, cuál es el propósito que tiene con usted. Para que usted es bueno en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor, Dios ha hecho mérito a esta palabra, habitar en medio de. Cuando Dios se le apareció a Moisés, ¿en dónde apareció? En medio de la zarza ardiente. En medio de la zarza ardiente, dice la Escritura. Cuando Dios le dijo a Abraham, coloque el cabro, coloque las animales de aquí y yo pasaré en medio de él, porque eso es lo que significa, haré un pacto contigo. Y Dios quiere morar ahí, en medio, aquí, en medio de mi corazón, en medio de mi cuerpo, Él quiere morar. Pero ¿cómo quiere morar? A través de su palabra, a través de la Escritura. Si nosotros leemos su palabra, si nosotros leemos la Escritura, aquí se viene formando, me vengo construyendo en seguridad, en confianza, en amor hacia mi prójimo.
en saber que tenemos una responsabilidad, que Dios nos ha llamado a ser sus hijos y que nosotros delante de los demás demos honor y gloria de que somos el pueblo de Dios. Por eso Jesús vino y Él nos dio ejemplo de vida, dice la Escritura. Se negó a sí mismo, dice la palabra. Se negó a sí mismo, dejó lo que Él tenía arriba por venir a dar la vida por nosotros, para que nosotros también tengamos los mismos derechos de Él. Porque Él dice, ustedes somos igual porque somos hijos. Y si el Señor estuvo con Él y el Señor lo ayudó, también nosotros lo hará porque nosotros somos sus hijos. Y dice la palabra del Señor, dice en medio de una zarza. Dice que el Señor, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? Cuando ustedes salgan de la esclavitud, yo voy en medio de ustedes, protegiendo y cuidando de que el enemigo no venga contra usted. Por eso el Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿dónde está? En la espalda. Él está en medio de nosotros. En medio de nosotros Él está. Y Él quiere estar ahí, dice la Escritura. Ahora, fíjense la otra palabra que me llamó la atención dentro del significado de habitar es morar. ¿Qué quiere decir morar? Dice, es el sitio donde usted va a levantar, erigir o construir un estilo de vida. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, teníamos un estilo de vida, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con espinos, con cargos, con tradiciones, con costumbres diferentes a la palabra de Dios. Teníamos un conocimiento y teníamos un cierto temor a Dios, porque eso nos enseñaron nuestros padres, a tener temor de Dios, que si se porta mal va a venir Dios con un garrote y le va a dar por la cabeza, eso nos decían a nosotros. Eso, Dios en una mano tiene el garrote y en la otra tiene la zanahoria. Si se porta bien, le da la zanahoria, si se porta mal, un batazo por la cabeza, para que aprenda a portarse bien. ¿Ah? Para que afine, sí. Entonces, fíjense que dice que el Señor me llamó a habitar para que usted more en su presencia, para que Él pueda morar en mí. ¿Y qué quiere decir morar? Que Dios empieza a llevarle a usted y a mí a que tengamos un estilo de vida diferente. ¿En qué? En su ser y en su estar. En su ser para con Dios, los demás usted, y en su estar en la presencia de Dios. Eso es lo que me enseña a mí el Señor. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si yo voy con usted, entonces nadie podrá hacerte daño, porque yo estoy contigo. Y cualquier cosa que pueda venir, cualquier cosa que se quiera presentar, se va a encontrar con el escudo. Y el escudo es la palabra de fe que nosotros tenemos con respecto al Señor. Y dice, primera de Samuel 27:5. Dice así, y David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado un lugar, alguno de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Fíjese que David, que le estaba diciendo al rey, deme un sitio, yo quiero morar, yo quiero irme a un lugar, yo quiero irme a vivir a un sitio. ¿Por qué no me lo da? Le dice David al rey Aquís. Yo quiero ir a morar, quiero ir a levantarme, quiero ir a construir, quiero establecer un nuevo estilo de vida. Que eso es lo que el Señor está buscando con nosotros, que tengamos un nuevo estilo de vida, que tengamos una nueva forma de pensar, que tengamos unos sentimientos sanos,
que tengamos unas acciones que obren el nombre y demos gloria al Señor con mi caminar y con mi hacer. Es lo que me enseña la palabra, lo que me enseña la Escritura. Salmo 91. Salmo 91:1. Salmo 91:1. Mire lo que dice este salmo maravilloso, a lo mejor usted se lo sabe. Y cuando está en angustia usted lo reza y lo dice, pero realmente entendemos qué es lo que estaba diciendo David cuando escribió ese salmo. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese solo versículo. ¿Qué me quiere decir ahí el Señor? Dice Él. ¿Quién es Él? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dice el que habita. ¿Qué quiere decir habitar? Que le estaba diciendo. ¿Cierto? Habitar es permanecer. Habitar es sentirse al lado del Señor. Habitar es, ¿qué más? Dice morar, tener un estilo de vida, vivir entre las personas. Dice el que habita al abrigo. ¿Qué es un abrigo? Es una prenda, ¿verdad? Que la usamos cuando está haciendo frío, que nos protege del frío, o lo podemos usar como parte de una vestimenta que nos da elegancia, ¿cierto? Pero aquí el Señor le está diciendo, si habita al abrigo, a mi abrigo, yo soy tu refugio, yo soy tu escondedero, yo soy su hábitat, yo soy su cubierta y yo te oculto de los ojos del adversario que viene contra ti. Eso es lo que quiere decir el abrigo de Dios. Si estoy bajo el abrigo de Dios, si estoy bajo el abrigo de ¿qué? Dice del Altísimo. Fíjense que acá en este versículo nosotros encontramos dos grandes condiciones del Señor. El Altísimo y el Omnipotente. Aquí el Señor le está diciendo, si tú habitas al abrigo del Altísimo, del Ser Superior, del grande, del poderoso, del grandioso, del que puede hacer lo que quiera con usted y con el mundo entero. Por eso dice, yo soy tu abrigo, refúgiate en mí, ven a buscarme, ven y yo te doy lo que está buscando Sus. Te voy a dar descanso, te voy a ayudar con esa lucha y esa batalla. Refúgiate en mí. Refúgiate en el Señor, hermano. Por eso Él está diciendo, busca la cubierta del Señor. Dile a Él, yo quiero habitar en su presencia. Quiero estar contigo, Señor. Y si nosotros estamos con Él, entonces Él le va a dar alimento, protección, cuidado, prosperidad, y lo que Dios quiera para usted, que siempre será lo que Dios anhela con usted. Y por eso dice, si usted y yo buscamos el abrigo del Señor, buscamos el abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Tú vas a orar conmigo. Y morar es un estilo de vida, un sitio donde el Señor me está diciendo que yo voy a estar. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué me está diciendo el Señor? Dice que morará, quiere decir que yo, que lo he elegido a Él, que sea mi abrigo, Él será mi amparo en cualquier momento de mi vida. Él será mi fortaleza en medio de cualquier situación que yo esté viviendo. Él será mi proveedor en medio de las circunstancias que yo esté pasando. Pero si yo estoy con Él, bajo su abrigo, y su abrigo es la obediencia, la palabra
que Dios nos da para que nosotros sigamos caminando de acuerdo a lo que Él está buscando en nosotros. Recuerde que usted es la imagen de Dios. Recuerde que nosotros estamos bajo la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es la proyección de una luz sobre nosotros. ¿Quién es la luz del mundo? La luz es Dios. Cristo es su proyección y nosotros somos la proyección de Cristo. ¿Y qué es lo que busca Cristo? Que usted y yo seamos semejantes a Dios, al Padre. Por eso, aquí dice, morará bajo la sombra de la sombra. Quiere decir, ¿qué es la sombra? Algo que no se ve, algo que se proyecta así. Pero el Señor dice, yo te voy a esconder ante los ojos del adversario. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por algún sitio y dicen, ¿usted por qué caminó por ese sitio? ¿Usted no sabe que eso es peligroso? No, pero se salvó por un pelito. No, a nosotros nos llevaba el Señor. Cuando yo recién llegué a Cartagena, había un sitio que se llamaba la Calle Larga. Y la Calle Larga, yo no sabía, mi esposo me dijo, débeme arreglar este par de zapatos al final de la Calle Larga. Pero él no me dijo que era lo más peligroso de Cartagena, porque él tampoco lo sabía, porque él acababa de llegar hace un mes. Y me dijo, lléveme a arreglar estos zapatos. Y yo pensé que allá era como aquí, que usted le da la vuelta a la manzana y llega a otro sitio. No, usted da la vuelta y usted aparece por allá al otro lado. Y cuando yo empecé a caminar y llegué y le dije al Señor, mira, aquí le traigo estos zapatos. Ah, no, sí, vuelva. Y a mí se me hizo fácil. Ah, no, yo sigo por aquí. Y yo empecé a caminar y yo decía, tío, y eso solo. Y yo miraba por allá, y eran puros recovecos así. Y allá había muchas personas. Y yo decía, Dios, ¿esto qué es? Y miraba para allá, igual. Era terrible. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora por dónde agarro? ¿Por dónde voy a salir yo al sitio este de las botas? Y yo estaba buscando las botas esas para poder salir. Yo no encontraba y camine. Y yo decía, Dios, ¿y ahora qué hago? Y yo miraba para un lado y yo miraba para el otro. Y yo decía, ¿cómo? Y me iba por allá y veía a todas esas personas que vivían en esos barrios o que vivían en esas condiciones terribles. Yo, cuando de pronto yo hice así, volví y había aquí un hombre acá al lado mío. Y me dijo, ¿para dónde vas, mujer? Usted no sabe dónde se metió. Usted está metida en medio de la boca del lobo. Y a usted no le ha pasado nada porque habrá alguien que la está cuidando. Pero esto es lo más peligroso que hay aquí en Cartagena. Este sitio que ni la policía es capaz de meterse aquí porque se la gana. Yo la voy a acompañar y la voy a dirigir hasta que usted vaya. Y me llevó ahí al monumento de los zapatos viejos. Y de pronto se desapareció. Yo entendí, yo dije, Dios mío, Dios me mandó un ángel a que me cuidara y me protegiera. Claro, cuando me veía con él, pues la gente no se atrevía a hacerme nada, porque salían y me miraban, pero yo no sabía si ellos veían al personaje que estaba ahí acompañando. Porque a veces uno no sabe, o sea, Dios estaba guardando y cuidando a mi vida. Pues si no, yo estaría por acá, a lo mejor quién sabe en dónde, ya a lo mejor estaría bajo tierra. Y dice el Señor, dice, en lo secreto, Él me va a hacer invisible a los ojos del adversario, a los ojos de aquel que me quiere hacer daño. Dice la palabra, dice que el que mora bajo la sombra del Señor, quiere decir que usted tiene intimidad y cercanía con Él. Eso quiere decir. Y en la medida en que yo leo la palabra, voy teniendo cercanía con el Señor. Voy teniendo esa proximidad con Él y voy conociendo quién es mi papá, quién es mi Señor, qué es lo que Él quiere para mí, qué es lo que Él tiene asignado para mí. Y dice la palabra, dice el Salmo 91:3. Ahora miremos lo que dice el 3. Si yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, miren lo que me dice el Señor en el Salmo 3, 91:3.
Él te librará ¿de quién? Del lazo del cazador. ¿Qué otra cosa va a hacer el Señor? De la peste que me destruye. Y dice, y con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro. También Él va a ser ¿qué? Mi escudo y adarga es su verdad. O sea, ¿qué es el Señor para mí? Si yo habito bajo su abrigo, y el abrigo de Dios para nosotros es su palabra. El abrigo del Señor es su palabra. No es que Dios me va a meter debajo ahí de un saco, no, es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Por eso dice que la palabra es espada, la palabra es escudo, la palabra es fe, la palabra es agua, la palabra tiene muchos significados. Y dice que la palabra de Dios dice que yo soy leña. Y Dios dice, si yo voy a hacer algo contigo, voy a enviar a alguien para que lea una palabra como fuego, porque usted está haciendo lo incorrecto. Usted es leña y voy a enviar a alguien que lea una palabra dura, una palabra fuerte, una palabra que haga arder lo que hay en ese corazón que no es mío. Por eso hay momentos en que a nosotros nos dan una palabra y nos duele el corazón, nos hace llorar. ¿Qué quiere decir? Que Dios envió esa palabra porque necesita quemar en ese corazón, en madera o hojarasca, que eso no le sirve para que usted tenga una relación con el Señor. Por eso no se enoje con la persona que le llama la atención. Por eso no se enoje cuando la palabra que usted escuche le atraviese su ser. Dele gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo el profeta a María y a José cuando fueron a presentar al niño? Una espada atravesará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de los gentiles. La palabra atravesará mi ser. ¿Para qué? Para que usted sepa que tenemos cosas que no le agradan al Señor. Porque si usted tomó la decisión de habitar en su presencia, de estar en medio del Señor, Dios la va a limpiar. Dios va a hacer una obra con usted. Porque la Biblia dice que yo soy leña, yo soy una vasija. O sea, hay muchas definiciones de lo que somos nosotras las personas en la Biblia. Ahora que ustedes empezaron a leer, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas, de lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Fue lo que yo aprendí leyendo la Escritura de la manera como yo les mandé a ustedes que empezaran a leer diariamente lo que dice ahí. Porque eso nos va a ayudar un poquito a conocer. Dice la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? La palabra. ¿Y la palabra qué es? Espíritu. ¿Y Dios quién es? Espíritu. Luego todo lo que hay acá, ¿Dios va a morar en usted? Sí. ¿Ya mora en usted? Sí. ¿Ya descendió sobre usted? Sí. ¿Por qué? Usted tiene la palabra. La palabra de verdad está en usted. Por eso Juan 14:23, pues vamos a leer, dice, respondió el Mesías y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Mi palabra guardará, dice, mi Padre le amará y vendremos. ¿Quién va a venir? El Padre y el Hijo. ¿Y quién es el Padre? ¿No es el Espíritu? ¿Y quién es el Hijo? ¿No es la palabra encarnada? Y dice, a Él. ¿Quién es Él? Usted, yo. Ellos ya vinieron, están ahí. ¿Mediante qué? La palabra que usted conoce. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él y haremos morada con usted. ¿Qué es la morada? El estilo de vida que el Señor quiere que usted forme. El estilo de vida que Dios quiere hacer con usted. ¿Por qué? Porque Él está morando en nosotros. Él está a través de la palabra cambiando su ser, cambiando su mente, cambiando sus emociones, cambiando sus creencias por lo que es verdadero y fiel. No es que el Señor cuando venga, no, si es que Él ya lo mandó y es la palabra la que está morando aquí, porque la palabra es espíritu.
Por eso dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? El Padre. ¿Quién es la palabra? Dios. Porque ¿quién sostiene todas las cosas de la tierra? La palabra. Y Él hizo todas las cosas con la palabra. Sostiene todo con la palabra. Sana todo con la palabra. Es la palabra, hermano. Es la escritura. O sea, aquí en mi corazón llamó a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Mi Padre. Y la palabra es el Espíritu. Porque eso lo dice el Señor. No es que cuando venga Cristo bajará. No, ¿cuál? Si es que ya la palabra está ahí en nosotros. Si ya hacemos esa relación de la que nos enseña el Padre. Por eso dice, y vendremos el Padre, que es Espíritu, y el Espíritu es la palabra. Vendrá el Hijo, que es su palabra encarnada. Entonces, ¿por qué lo estamos buscando? Búsquete aquí en este manual, hermano. Usted tiene ahí al Padre, usted tiene ahí, Él quiere morar, Él quiere vivir en usted. Por eso está el Espíritu del Señor en nosotros, enseñándonos, guiándonos. Por eso es importante la Escritura. Dice, y haremos, esa palabra haremos, fíjese, ¿con quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu, y usted son los constructores de su nuevo estilo de vida. De ese templo que Él quiere venir a morar, de esa casa que Él quiere edificar para que su presencia more en nosotros. Y dice que haremos, es construir mi nueva vida basada en aceptar el amor del Padre, aceptando la obra del Hijo y esperando nuestra redención. Por eso el Señor mandó su palabra. Eso el Espíritu nos está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Para que cuando venga el Señor, es usted y yo nos vayamos con el Señor. O sea, ya la palabra está ahí, la palabra está en nosotros. ¿Cuánta palabra conoce usted? ¿Cuánto contenido de la Escritura hay en su corazón? Y por eso el Señor manda constantemente, lea la palabra de esta forma, de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos a aquel que viene por nosotros. Y dice, la palabra de Dios es la que va a morar en mí y ella es la que va a hacer la obra. La palabra es la que hace que Dios venga y hágalo. Pues es que Dios no va a venir, la que va a hacer es su obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios es la que va a ejecutar la acción en nosotros. ¿Sí me va a entender? No, yo estoy esperando que el Señor me mande a hacer. No, pues es que ya aquí está todo, no necesita más nada. Por eso el Señor dice, yo vengo a hacer. Yo haré morada. ¿Cuándo? Cuando usted acepte, cuando usted vea la Escritura, cuando usted ame a Dios, cuando nosotros aceptemos la obra del Maestro, cuando nosotros le permitamos al Espíritu Santo que me ayude a ¿qué? A obedecer la palabra de Dios. Ellos están ahí esperando que usted les permita obrar. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjese, Tito 3:5, si no estoy mal, dice, el Señor viene a ¿qué? A hacer regeneración en usted. ¿Y cómo hace la regeneración? Dice que la regeneración es mediante el lavamiento de la palabra de Dios. La palabra me lava, la palabra me limpia, la palabra que me va a decir si estoy bien o estoy mal con Dios. Y luego, si la palabra me renueva, si la palabra me limpia, entonces yo estoy renovando mi espíritu. ¿Por qué? Porque ya no soy el demonio, ya no es la palabra falsa, porque el diablo también es espíritu. Y el diablo también tiene palabra falsa. ¿A cuál de los dos usted le obedece? Por eso es importante leer y saber qué dice Dios, pero también qué dice el diablo. Por eso es importante, hermano. Por eso es importante leer la Escritura para que cuando usted escuche a alguien, usted diga, ¿es de Dios o no es de Dios? Eso no lo dice la Biblia. Pero ¿cómo vamos nosotros a decir es o no es si no leemos la Biblia? Si usted no conoce la palabra de Dios.
La palabra viene a ser la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Ya no somos alma viviente, somos espíritu vivificado. Y viene a renovar el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ya no es el espíritu de hombre el que mora en mí, es el espíritu de Dios el que está en mí. Esa es la renovación del espíritu. El que viene a convencer, me viene a decir, oiga, hay un juicio contra usted. Hay un juicio, yo vengo a convencerla de pecado porque usted no cree, de juicio porque me voy y de justicia por cuanto no creen en mí. Pero esa es la tarea. La palabra de Dios es la que viene a hacer todas las obras. Y la escritura, no, yo estoy esperando que el Señor obre. No, es que el Señor le mandó a través de la palabra que usted la ejecute. Si usted no la ejecute, no espere que el Señor y el Espíritu haga algo con usted, que usted no está obedeciendo la palabra. ¿Sí me hago entender? Entendimos que es lo que nos está diciendo el Señor con respecto a que Él viene a morar. Ya mora en nosotros. La obra de Jesús ya mora en nosotros porque Él es la palabra. Y en la medida en que nosotros leamos la Escritura, tenemos su palabra. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vivificarse es esto, dejar que el Espíritu Santo me convenza. Ya nosotros somos espirituales siempre y cuando nosotros obedezcamos al Señor. Amado Dios y soberano Cristo, en este momento, Señor, queremos, Señor, morar en ti, Señor. Queremos que este templo, esta casa, este edificio de Dios tenga su presencia. Y su presencia está en la medida en que yo tengo su palabra. Porque es la palabra, Señor. La palabra es la que mora en nosotros. Y mora en el corazón y en la mente. Y ella es la que me permite ejecutar su palabra, para que seamos edificados en el temor y en el temblor de su palabra. Señor, gracias, Divino Salvador. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que nada ni nadie podrá hacernos frente si nosotros estamos caminando de acuerdo a lo que dice su palabra. Es la palabra de Dios que obra, es la palabra, es mi obediencia a ese mandato, a ese rito, a esa ceremonia que habla el Señor en la Escritura. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Tú dices, Señor, nos mandas a congregarnos, entonces, Señor, que nos congreguemos con amor para recibir la palabra que traes, para edificar, para fundamentar, para redarguirnos, para hacernos, Señor, ejemplos, para que cada día la luz tuya ilumine nuestra vida, Señor. Padre bendito de los cielos, hoy te oro, te pido, te suplico, Señor, por todos aquellos que estamos enfermos, que tenemos una dolencia, que tenemos un problema en nuestro cuerpo, Señor, que tenemos problemas con nuestra mente, que tenemos problemas con nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, decirte que si moras en nosotros, porque tú dices, Señor, que tú has venido, que tú vendrás en un futuro, pero de acuerdo a su palabra. Si yo le amo, entonces tú me amarás, Señor. Tú harás en nosotros un hábitat. Tú harás en nosotros morada, Señor. Nos darás protección, cuidado. No permitirá que ninguna peste destructora, no permitirá que el enemigo venga a robar la obra de sus manos, el fruto de nuestras manos, Señor. Por eso, Padre bendito, regenera nuestra vida con el lavamiento de su palabra. Permita ser renovados en el espíritu de nuestra fe, basados en la presencia del espíritu de la palabra, porque la palabra es espíritu, la palabra es la verdad de Dios, la verdad es su Hijo, la palabra encarnada es el Señor,
Y por eso Él vino a hacer una obra, para que hoy nosotros podamos confiar en su palabra. No son los edificios, somos nosotros, Señor. Nosotros somos sus casas, nosotros somos su edificio. Nosotros somos aquellas moradas que tú quieres tener en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Guarda, Señor, los niños. Siempre han tenido, Señor. El enemigo siempre ha querido destruir los niños, Señor, porque son el futuro, porque muchos de ellos serán aquellos que se opondrán a los planes del adversario. Muchos de ellos serán pastores, serán líderes, serán profetas, serán enviados, misioneros para llevar el mensaje de su palabra. Por eso guarda y cuida a nuestros niños, nuestros adolescentes. Aún guarda y cuida nuestra vida, Señor. Haznos invisibles a las acechanzas del adversario, Señor. Sabemos que estamos en los tiempos peligrosos. Sabemos que estamos en los tiempos de los amadores de sí mismos, que solo les interesa su riqueza, trayendo pobreza al pobre, colocando más necesidad en los necesitados, haciendo, Señor, que cada día el pueblo sea oprimido. Pero tú dices en tu palabra que si clamamos, tú me enviarás a alguien para que nos rescate, nos libere de la opresión, de la enfermedad y de cualquier cosa, Señor. Hoy sabemos que es su palabra la que mora en nosotros. Hoy sabemos que es esa palabra de fe, es esa palabra, Señor, que mora y habita en nosotros. Por eso, Señor, sana a los que están enfermos, Señor. Sánanos porque tuvimos alguna situación, hicimos mal uso de nuestras cosas. Hoy seguramente estamos viviendo un dolor, una situación, una circunstancia. Pero como te decía anoche, como te decía hoy en la oración, tu pueblo sufre, Señor. Nosotros estamos sufriendo, Señor. Nosotros estamos viviendo situaciones difíciles con nuestra salud, con los huesos, con nuestros órganos, Señor. Y hoy queremos, Señor, hoy queremos decir que queremos morar en tu presencia. Queremos morar bajo el abrigo del Altísimo y queremos morar bajo la sombra del Omnipotente. Eres el poderoso, por eso sana nuestras dolencias, sana nuestros dolores, sana nuestras discapacidades, sana a tu pueblo, Señor. ¿Cómo vamos a hablarle al hombre si nosotros estamos enfermos? Por eso manifiesta tu poder y tu gloria en nosotros, Señor. Permítanos cumplir lo que está escrito. Queremos prosperidad. Tú dices en tu palabra cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer para tener prosperidad en el alma y riqueza en las cosas materiales? Queremos sanidad, entonces tenemos que caminar, congregarnos, buscar lo que dice su Escritura, Señor, para poder obedecer y que la palabra cumpla el propósito para la cual tú la has enviado sobre la tierra, Señor. Guárdanos y cuídanos de la peste. Guárdanos y cuídanos de aquello que quiere destruir. Sé nuestro escudo, como dice la palabra, Señor. Trae visión a nuestros ojos. Trae audición a nuestros oídos. Despega nuestra lengua del paladar. Haz que el mudo hable, Señor. Permita que nuestras manos se levanten para exaltar el nombre del Rey. Permita al Señor que esta casa, que este templo, que esta morada, Señor, que esta vasija de barros, Señor, sirva para honrar. Y así como leía en su Escritura que el incienso, que son las oraciones, se echaban dentro de la vasija y fuego era puesto dentro de la vasija para quemar el incienso. Somos nosotros la vasija, son nuestras oraciones, Señor, el incienso. Necesitamos el fuego, necesitamos su palabra como fuego para que queme, para que suba el olor grato delante de su presencia, Señor. Responde al clamor, al lloro, a la petición de todos aquellos que en lo secreto hemos orado, en lo secreto hemos llorado, hemos perdido en algunos momentos la fe, hemos perdido en algunos momentos la esperanza, pero tú harás, Señor.
Tú te manifestarás como lo hiciste con David, como lo hiciste con Daniel, como lo hiciste con su propio Hijo, Señor. Por eso ayúdanos a nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, para poder manifestar su gloria y su poder. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, bendiga a las hermanas en Bogotá, bendiga a los hermanos en Piedecuesta, los que están acá en la congregación, los que se encuentran allí en nuestra red, Señor. Bendígalos a todos, Señor bendito, Señor soberano. Responde a su clamor, esa palabra que va a ser sembrada de seguridad, de sanidad, de prosperidad, Señor, para que tú te encargues de hacerla crecer, que la riegues con agua, que traiga el calor del fuego, para que pueda germinar y pueda dar el fruto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.